Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sunfish. Estamos conversando con el director del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario de nuestra región, Claudio Kropotov-Vis. Él es ingeniero agrónomo, licenciado en agronomía, titulado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entre otras cosas, también es máster en Ciencias Agropecuarias con mención en Fruticultura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Es correcto, Claudio? Correcto, sí. A propósito de la fruticultura, ¿cierto? Tenemos el tema de Pica. Pica, ¿cierto? Es una zona que todo el mundo dice aquí hay abundancia, ¿cierto? Se podría escalar, se podría, no sé si exportar a este nivel, pero ¿cuál es la realidad de Pica? ¿Cuál dirías tú, digamos, que con la mirada técnica que tenemos en Pica? Cuando uno va al supermercado, ¿ya? Y ve los limones de Pica que hoy en día tienen indicación geográfica, ¿no? Y uno se da cuenta en el supermercado que valen 3.000 pesos. Sí. Que dentro de un cálculo rápido, sí, estamos hablando probablemente de 5 o 6 dólares por kilo. Yo no sé si existe un negocio mejor que ese, digamos, ¿ah? Desde el punto de vista de la producción frutícola, ¿ya? Incluso comparando lo que pasa en la zona central con las exportaciones, ¿ya? Es decir, obviamente no es que el agricultor reciba esos 5 o 6 dólares o esos 3.000 pesos, obviamente recibe menos, pero recibe por lo menos, o, digamos, estimando una cifra que debiera ser el retorno para el agricultor, él recibe 1.000 pesos, 800 pesos por kilo, que igual son en torno de $1,5, $2, $2 dólares. Es un muy buen negocio. Un buen negocio. Sí, claro. Entonces, por eso entiendo, bueno, estamos hablando de limón de Pica, pero están los mangos, están las guayabas, los dátiles, que es un producto que yo creo que no se ha explotado, digamos, tan profusamente, ¿ah? Entonces, se conoce poco de los dátiles. Se conoce poco, sí, por supuesto. Sí. Uno lo ha visto en las películas, ¿no? En las películas, y bueno, me imagino ha tenido la oportunidad de comerse alguno también. Sí, sí, son claro, muy ricos, sí, y muy sanos. En algunas degustaciones que han hecho, digamos, los productores. Pero hay variedad de productos. Por supuesto. Y calidad también de productos. Absolutamente. Entonces, claro, yo creo que si usted me dice, ¿hay potencial productivo frutal en Pica? Por supuesto que sí, ¿no? Pero nos enfrentamos, como siempre, ¿no es cierto? Esta es una región de agricultores esforzados, ¿ah? Porque la verdad que las condiciones son difíciles y en ningún momento he querido manifestar que esto es fácil, al contrario, muy difícil. Pero tenemos condiciones limitantes, ¿ah? Y yo diría que en el caso de Pica, una de las condiciones más limitantes es justamente esto que los predios sean tan chicos, ¿ya? Las subdivisiones, donde los agricultores tienen, no sé, pues 2.000 metros cuadrados, media hectárea, 1 hectárea, ¿eh? Porque pensar ahí necesariamente tienen que asociarse. Es que yo creo que esa es la figura que en algún momento, ojalá nosotros... Es difícil eso, ¿eh? Porque en todos los ámbitos, digamos, del cierto de la economía, lo sabemos acá, por ejemplo, en el tema turístico, es difícil lograr que todos los hoteleros, en fin, la gente de la gastronomía de repente aúne una oferta, digamos, para salir a otros mercados, a vender un poco el turismo de Iquique. Ese es un caso. El caso de la agricultura me da la impresión de que es más o menos parecido, ¿no? O en el caso de la fruticultura en Pica. Pero nuestra función como funcionarios públicos, ¿eh? Es lo que sabiamente me dijo un agricultor que se llama Efraín Cabrera, que es de la Huayca, ¿ya? Él me dijo, mire, usted tiene que levantar voluntades, me dijo, ¿eh? Levantar voluntades. Es decir, no es fácil la tarea. No es fácil, pero me acuerdo que en el último consejo ampliado regional que tenemos nosotros con los agricultores, él se levantó y dijo, escucha, usted en cierto modo me dijo que estaba por la buena ruta, me dijo ya, que es una opinión que agradezco mucho, porque para mí es muy valiosa si viene de un agricultor, ¿no? Entonces yo creo que no podemos sesgar en esto, ¿ya? El tema de la asociatividad es un tema que tarde o temprano tenemos que enfrentarlo, tenemos que ser innovadores en esto. Tuve la oportunidad de ir a hacer una gira a España, a Almería. Almería es digamos, una localidad española que produce hortalizas en invierno, ¿sí? Cuando los alemanes, franceses, checoslovacos, que están congelados, los españoles ahí están produciendo tomates, ¿eh? Yeah. Pero la gran novedad fue que son todos pequeños agricultores, claro, de 2 hectáreas, probablemente un poco, no, significativamente más grande que muchos de los agricultores nuestros. Pero están asociados y tienen cooperativas, y las cooperativas funcionan, y yo creo que los packing que me tocó recorrer, las plantas de proceso, es decir, están al nivel de cualquier empresa privada. Bueno, de hecho es una suerte de cooperativa privada, ¿no? ¿Ah? Pero a lo que voy es que es posible. Y nosotros no tenemos el derecho como
como sistema público de bajar los brazos en eso. Tenemos que innovar, tenemos que ver cómo ajustamos los sistemas de cooperativismo para que los agricultores primero retomen la confianza, ¿ya?, entre ellos y también en cierto modo con las autoridades, ¿no?, en general, porque esto es un proceso muy largo, de muchos años, ¿eh? Entonces, para que confíen en que juntos pueden hacer mucho más de lo que pueden hacer separados. ¿Y eso puede escalar, Claudio, perdón, en términos de que esto sea más grande? ¿Existe territorio disponible? ¿Existe agua? Que uno pudiera pensar, mira, realmente Pica podría transformarse en una granja, digamos, muy importante, frutícola, para abastecer, no sé, el mercado del norte del país o incluso la zona central, en la Concertación. Sí. ¿Existe el potencial? Sí existe, porque en cierto modo los conceptos que yo he tratado de verter en esta conversación tienen que ver con aquellas cosas que actualmente ya se están haciendo o con los recursos de los cuales se dispone. Es decir, yo no he pretendido elaborar, digamos, una teoría acá suponiendo que vamos a tener el doble del agua o que las propiedades mágicamente... Es con lo que tenemos. Que hay, ¿ah? Entonces, 5, 6, 7 vecinos, ¿no es cierto?, en Pica podrían armar esta suerte cooperativa, ¿no es cierto?, juntar sus chacras, como llaman ellos, y hacer unidades de 4 o 5 hectáreas, que son, del punto de vista del manejo, de costos de oportunidad, es mucho más fácil de esa forma poder producir, ¿ah? Habrá que también de alguna forma hacer un plan de renovación de huertos. Se fija, hay muchos huertos viejos que poco a poco hay que hacerlo, muy de a poco, porque los agricultores viven de esto. Es decir, acá no se trata de sacarle todos los árboles y poner nuevos. Hay que hacer un plan, pero requiere de una visión macro, ¿ah? ¿Qué pasa ahora con el tema de la generacional? Ya, porque sabemos, ¿cierto?, que por ejemplo en las quebradas, en los pueblos del interior, los jóvenes se vienen a la ciudad, se vienen a estudiar y es muy difícil, digamos, que retornen, digamos, a trabajar la agricultura, que trabajaron a lo mejor sus abuelos, sus padres. No sé cómo es el tema de Pica, no sé si los agricultores también hay jóvenes o son más bien del senior. ¿Qué pasa con la renovación, cierto, y el futuro que uno puede esperar para esta zona, no sé, en 20, en 30 años más, ¿cierto? Bueno, yo creo que hay dos comunas que podríamos llamarlas los ejemplos extremos, ¿ah? Colchane, con un promedio etario superior a los 55 años probablemente, donde se nota claramente la transhumancia de los agricultores, esto que van los fines de semana a Colchane a cuidar sus animales o a regar la quinoa o a ver su quinoa, ¿no es cierto?, y estar el resto de la semana en Alto Hospicio, por ejemplo. Por una parte está eso, y quizás Pica es el otro extremo, donde Pica en sí es una ciudad muy grata para vivir. Tiene internet, electricidad, agua potable, servicios, ¿ah?, cosa que en las otras, incluso capitales comunales, muchas de ellas no tienen. Entonces, yo, si me pongo en el lugar de los agricultores, entiendo perfectamente que abandonen los territorios. Más todavía si se hace una producción agrícola sin tecnología, ¿ya? La tecnología, por una parte, aumenta la productividad, pero la tecnología también lo que hace es hacer más amable el manejo, ¿ya? Es decir, si yo tengo una producción de tomates, por ejemplo, en el suelo, versus una producción de tomates hidropónicos, por ejemplo, donde las plantas me quedan a la altura, ¿no es cierto?, de más o menos de la manipulación. Para manipularla. ¿Ya? En vez de estar todo el rato agachado tratando de hacer las cosas, eso también es un cambio significativo. ¿Te fijas? Entonces, diría que particularmente Pica es un caso, es como intenté ejemplificar, es uno de los extremos, ¿ah?, que es más favorable a que los jóvenes ahí continúen. De hecho, tiene una escuela agrícola que tiene alumnos. Yo conozco muchas localidades al interior donde las escuelas, que no son agrícolas, escuelas incluso, están sin alumnos. Entonces es otra realidad, ¿ya? Y si hubiese que mirar un poco a futuro, Claudio, respecto de estos temas, tú dirías que hay que, desde el punto de vista, digamos, de la autoridad ya, hay que mover, direccionar un poco esto para que no se pierda, para que se siga desarrollando, para que mejore en el tiempo. Hay que intervenir un poco más. ¿Está bien con lo que se está haciendo? ¿Cuál es la visión que tienes tú? Yo creo que, por lo menos en mi planteamiento, es que yo día a día, en cierto modo, creo que hay que hacer más, ¿no? Ya es una cosa de autoevaluación, autocrítica, no sé cómo llamarlo. No soy muy conformista yo conmigo mismo, entonces creo que siempre podemos dar un poco más, ¿eh? En ese sentido,
¿Y ustedes como INDAP son el ente indicado o también hay otras instancias, digamos, que tienen que poner el acento, no sé, la Seremía de Agricultura, la propia universidad que tiene el Centro Experimental Canchones, los recursos del FNDR que maneja el Consejo Regional? Yo le puedo agregar algunos más. ¿Sí? CONADI, A ver, CONADI, Cercotec, FOSIS. ¿Ya? Ese es otro gran tema que daría para otro programa que tiene que ver con la coordinación de los servicios públicos. ¿Ya? En cierto modo, no estamos hemos sabido, digamos, que hay descoordinaciones, que algunos van por un lado y otros por otro, haciendo proyectos que de repente no son, ¿cierto? No coinciden. No... Sí, mi visión no es tan negativa. Ya. Pero pasa un poco eso. Pero se puede mejorar, porque hay hartos recursos de inversión pública disponibles en la región. ¿Ya? Entonces, yo creo que podemos hacer aún mucho más. Y yo, personalmente, en el caso del INDAP, me exijo hacer mucho más. ¿Ya? Entonces, no quiero decir que no se esté haciendo nada en el ámbito de la coordinación de los servicios públicos, pero creo que tenemos el deber de hacer aún más todavía. Pero en definitiva, tú eres más bien, digamos, optimista respecto a lo que está pasando en el sector y de lo que viene. Esta región es una región que tiene un tremendo potencial agrícola. Acá hay un producto destacadísimo, que es un diamante en bruto que se llama quinoa, ¿ya? Que tiene un tremendo potencial exportador, es un excelente alimento, necesario y muy demandado en el exterior. ¿Ya? Eso tenemos que trabajarlo sí o sí, tenemos que ver temas de hidroponía, porque sabemos que el recurso suelo y el recurso agua son recursos limitantes. Por consiguiente, tenemos que producir sin suelo y con agua que podamos modificar. Eso es sinónimo de hidroponía. Para eso tenemos la posibilidad de instalar invernaderos, todo eso está a la mano. Entonces, son los pasos que creo que tenemos que dar ahora. No podemos esperar 5 o 10 años más porque los agricultores no pueden esperar tanto tiempo. Si queremos revertir esto de la migración hacia los centros urbanos y que verdaderamente la agricultura sea nuevamente algo atractivo para las nuevas generaciones, entonces tenemos que apurar el tranco para poder incentivar a que los jóvenes vuelvan a sus pueblos, pero porque ahí tienen, por una parte, los servicios básicos, ¿no es cierto?, electricidad, agua potable, internet, que hoy en día son fundamentales, por una parte, que obviamente no es tema de INDAP, pero por otro lado, una agricultura que sea rentable, que sea amable, que, digamos, verdaderamente el agricultor sienta que el esfuerzo, el gran esfuerzo que se hace en esta tierra, redita los recursos que necesita para poder educar a sus hijos, para poder, en definitiva, ser más feliz. Ahí hay una mezcla que tenemos que lograr. Pero soy totalmente optimista. Yo, por eso creo que el agricultor me dijo que era, en cierto modo, era capaz de levantar voluntades y en eso estamos. Bueno, queremos agradecerte, Claudio, que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Ha sido muy interesante conocer de primera fuente lo que está ocurriendo en el ámbito de la agricultura aquí en nuestra región. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y gracias a los auditores y a algún agricultor que seguro nos está viendo. Mucha salud. Conversamos hoy día con Claudio Koplow-Vis, quien es director del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario INDAP de nuestra región, ingeniero agrónomo, licenciado en agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en ciencias agropecuarias, ¿cierto?, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Agradecer también a nuestros anfitriones, al restaurante Rialto del Hotel Sanfish. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias por vuestra sintonía.